activado un carbón. Esta es Aprende a Ver TV, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecanal. Como lo anunciamos en nuestro programa anterior, hoy continuaremos hablando acerca de la calidad de la televisión. Veamos un resumen. ¿Cómo es la televisión que tenemos? El colombiano tiene mucha oferta de contenidos televisivos, pero también está claro que el televidente colombiano prefiere ver la televisión colombiana. Sobre todo en las horas de alto impacto televisivo, el colombiano tiene encendida la televisión colombiana. Y se hace por dos razones en particular. Una, porque evidentemente el ver televisión propia, la televisión del país, va ligado a unos sentimientos de arraigo nacionales que están pues, suficientemente documentados, pero también porque hay una elección, una selección que hace el televidente por los contenidos que le está ofreciendo la televisión colombiana en ese momento. Y si la comparamos con América Latina, e incluso fuera de América Latina, la televisión colombiana es respetada, los contenidos de la televisión colombiana son en general respetados, sobre todo en lo que se refiere a la producción de dramatizados y de seriados, y la calidad técnica en la televisión colombiana igualmente es muy buena, y eso ha hecho que empresas norteamericanas, sobre todo, estén buscando, y ya existe, por supuesto, afiliarse o comprometer coproducciones o asociarse con empresas productoras nacionales para la producción de contenidos que se están viendo en toda América Latina. ¿Sí es posible una televisión de calidad? Es posible una televisión de calidad, por supuesto, pero esa televisión de calidad, repito, con la que todos soñamos o por la que todos propendemos, no va a ser posible si cada uno no hace lo que le corresponde. Al ente regulador, fijar políticas, revisar que se cumpla la norma, mantener una interlocución directa con los televidentes, mantener una interlocución directa con los agentes del sector, pero sobre todo teniendo claro el respeto y el fortalecimiento de los derechos, porque así está en la ley de la teleaudiencia infantil y familiar, propendiendo igualmente porque el servicio de televisión se haga universal, que el televidente tenga muchas más ofertas. Por el lado de los operadores de televisión, tanto público como privado, asumiendo la responsabilidad social que les compete en este servicio público, revisando sus códigos de autorregulación, proponiendo fórmulas distintas a las que ya, digamos, se han, y repito la palabra, anquilosado, entendiendo que responsabilidad social y rating pueden convivir y muy bien, porque hay ejemplos en el mundo que así lo indican, de programas de altísimo contenido, de eso que llamamos televisión de calidad y que tienen igualmente un altísimo rating, pero también necesitamos al televidente. Ese es capítulo aparte. ¿Cuál es el papel de los televidentes en el mejoramiento de la televisión? Yo lo he repetido cada vez que puedo. El televidente es el jefe. 1. Y 2, mejores televidentes hacen una mejor televisión. Si uno como televidente se sienta a premiar con el rating aquellos contenidos de los cuales después sale a quejarse, uno como televidente no está contribuyendo en nada a mejorar la televisión. Les puedo asegurar con absoluto conocimiento de causa de que cada vez que uno hace una selección con el control remoto, está marcando una mínima, pero está marcando una tendencia que se mide y que los prestadores del servicio, los generadores de contenido, los productores, las cadenas, los anunciantes están viendo y que reaccionan a esa tendencia que marca la selección que hace el televidente. Por lo tanto, si el televidente se queja, pero esa queja no la traduce en castigar con el cambio del canal ese contenido que no le gusta o que le parece que no funciona o que está mal formulado, pues no estamos haciendo nada. Es decir, si nosotros
no llevamos a la práctica ese discurso del cual nos quejamos todo el tiempo como televidentes, no estamos ayudando a tener una mejor televisión, y tampoco le podemos dejar la responsabilidad única y directamente al canal y al ente regulador, que por supuesto la tenemos y la asumimos, pero también muy respetuosamente le pedimos al televidente que nos ayude, y una enorme oportunidad de ayuda está en una buena selección de la televisión que está viendo. Y bueno, que los televidentes, como televidentes sepamos que no solamente existe el poder que genera el control remoto, el cambiar un canal o el apagar la televisión, sino que también existen mecanismos y medios a través de los cuales se puede expresar la televisión que estamos viendo. Por supuesto, en la Autoridad Nacional de Televisión recibimos una enorme cantidad de comunicaciones que nos remiten televidentes con opiniones diversas y con quejas acerca del servicio que están recibiendo. Y que se reparten en dos. Por un lado, se refiere como a la prestación directa del servicio, digamos en la relación contractual que existe entre un operador privado y quien compra el servicio. Se reciben numerosas quejas al respecto, pero también se reciben quejas que se refieren directamente a los contenidos de la televisión. Esas quejas todas se reciben, todas se revisan, todas pasan por un análisis que en el marco del debido proceso es un análisis por el que toca ser pacientes, porque se requiere un estudio muy riguroso, muy minucioso, presentar pruebas, dar la oportunidad de que se presenten descargos para poder entonces llegar a una decisión final al respecto. En estos momentos estamos analizando unas quejas puntuales presentadas sobre algunos contenidos emitidos en la televisión privada nacional abierta, sobre lo que en los próximos días vamos a emitir ya un concepto oficial. En Aprende a Ver TV estamos hablando acerca de la calidad de la televisión. Vamos a hacer una pausa y regresamos. ¿Tiene la Autoridad Nacional de Televisión manera de fijarse si el televidente del Caribe sí está expresando lo que piensa acerca de la televisión que está viendo? En cuanto a tendencias de rating, sí. Nosotros igual desde la Autoridad Nacional de Televisión procuramos mantener una interlocución directa con, por ejemplo, en este caso, el canal Telecaribe, y por intermedio del canal de Telecaribe poder llegar a la teleaudiencia del Caribe colombiano. Vale de todas maneras decir que no es que recibamos muchos comentarios ni muchas inquietudes del televidente del Caribe. Sí, en realidad hay que decirlo y como llamar la atención al respecto, y yo como Caribe creo que puedo decirlo, invitarlos a que seamos más proactivos y comunicativos y más participativos. Es decir, en la medida en que se reciban del Caribe colombiano más sugerencias, opiniones, quejas al respecto de la televisión que se está viendo en el Caribe colombiano, tanto regional como local como nacional, desde la Autoridad Nacional de Televisión podremos tomar las medidas que nos corresponde y que por ley podamos realizar. Pero necesitamos participar más. Y eso es lo que causa curiosidad, porque una de las características del ser Caribe es precisamente esa, ser muy espontáneo, ser
bastante expresivo. Sin embargo, cuando ya hablamos de formalidad y de presentar quejas o denuncias y sugerencias, ya la cosa ahí como que cambia. Sí, y también influye lo que hablábamos del discurso público y privado, es decir, no voy a mencionar nombres, pero hay 2 o 3 productos de televisión nacional que se han, digamos, repetido uno detrás de otro en el último año o un poco más, en donde que han producido algunas manifestaciones, digamos, públicas de rechazo o inconformismo en la costa atlántica acerca de cómo se presenta el ser costeño. Porque termina repitiéndose el estereotipo del costeño únicamente entendido como mamador de gallo, flojo, chabacano, poco pensador. Ya lo que nosotros sabemos se repite dentro del estereotipo del costeño fuera de la costa atlántica. Y se reciben manifestaciones de rechazo, pero vamos a ver los ratings. Y en los ratings, a ver, y hay que decirlo, la costa atlántica es la que determina la tendencia del rating en el país. Es la costa atlántica la que determina la tendencia de rating. Y eso es porque en la costa atlántica, es decir, si un producto audiovisual pega para el televidente costeño, es un producto audiovisual que tiene éxito. Si la costa atlántica no premia con su rating un determinado producto, ese producto no funciona. Y eso está clarísimo. Es decir, el televidente costeño tiene una enorme capacidad de decisión. Pero nos quejamos a lo público, pero vámonos a los ratings y la verdad es distinta. Es decir, nos quejamos de que ciertos contenidos de la televisión se han dedicado a repetir ese estereotipo manido que existe del costeño. Nos quejamos, pero lo vemos. No funciona, no funciona. Si nos quejamos, no lo veamos. Y tampoco vale decir que no hay, creo yo, que no hay más opciones. Porque, por un lado, la penetración del cable ya la sabemos grande. Pero digamos que hay un buen número de televidentes del Caribe que no tienen la posibilidad de acceder a los contenidos del cable. ¿Qué tenemos? 2 canales privados nacionales, un canal regional, un canal público nacional que es Señal Colombia Educativo y Cultural, un canal público nacional que es Señal Colombia Institucional, ya van 5, y metamos en algunas zonas del Caribe algún canal local sin ánimo de lucro. Entre 5 y 6 opciones de televisión hay, mal contadas. No hay nada más 1 o 2, pero en la cabeza nada más tenemos que existen 1 o 2. Y yo creo que con toda seguridad en el momento en que se está emitiendo alguno de estos contenidos, en otro canal están dando algo distinto e interesante, que si uno se toma el trabajo de mover el control remoto, se dará cuenta de que puede ver y encontrar algo que le va a llamar la atención. ¿Qué condiciones son exigibles para asegurar una televisión de calidad? Teniendo claro que la televisión necesita televidentes y que la televisión entretiene, en la medida entonces en que esos contenidos de televisión se formulen pensando en entretener, pero no en un entretenimiento, entre comillas, barato, basado en la repetición de la fórmula, es decir, como la repetición del chiste, o si esto funcionó lo repito, sino en tener más en cuenta a ese televidente, al que está del otro lado de la pantalla, cuáles son sus gustos, intereses, necesidades, de manera que a esa voluntad de entretener le sumemos una intención informativa, una intención formativa. Podemos encontrar entonces un caldo que permita hablar de televisión de calidad. Repito, podemos encontrar en la televisión, tanto nacional como extranjera, en el cable, buenísimos contenidos, de altísimo rating, con un componente de formación, de información, de educación muy, muy grande, y que se disfrutan enormemente y que entretienen enormemente. Por ejemplo, lo que los norteamericanos han llamado el factual entertainment, no el reality, sino el factual entertainment, programas o canales como History o canales como Discovery o Nat Geo, están marcando una tendencia mundial que ya está marcada y que se ve premiada con ratings
enormes, con ratings enormes, y que se convierten en unas alternativas muy interesantes a seguir como formato a los otros formatos que se nos ha dicho muchas veces que son los que funcionan para la televisión comercial. Nos hace falta, creo yo, como que más riesgo, es decir, tomar el riesgo de proponer algo distinto. El televidente, y sobre todo en estas épocas, el televidente no es un receptor pasivo, o no debería ser un receptor pasivo que se sienta a que lo llenen de cosas. En estas épocas de multipantallas, de convergencia absoluta, el televidente es mucho más proactivo, mucho más inteligente, mucho más importante de lo que a veces se piensa del otro lado de la cámara. Pero es que se necesita que el televidente muestre que lo puede hacer. Yo creo que en la combinación entonces de ese caldo en donde se entienda la televisión como entretenimiento, a la televisión como industria, como negocio, pero también como un servicio público y con la responsabilidad social que implica entenderla como servicio público, podremos hablar de televisión de calidad. Este es Aprende a Ver TV, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. ¿Hacia dónde cree que va la televisión en Colombia? ¿Hacia dónde creo que va la televisión en el mundo? Porque Colombia no puede abstraerse de esto. Estamos en un momento muy particular. Porque la inefable convergencia en la que se vive, la multiplicación exponencial de pantallas a las que como televidentes, como seres humanos, estamos abocados. Es decir, ya nosotros no estamos consumiendo contenidos audiovisuales nada más en la sala de la casa, sino que a través de las tabletas, los celulares, los PC, incluso desde las pantallas esas que uno va por la calle y ve que están emitiendo como comerciales o publicidad, el que uno esté en la sala de espera de un consultorio y tenga un televisor allí, es decir, el ser humano vivimos en la absoluta en multiplicación de pantallas que hace más necesario que aprendamos a ver, Es que ya el cuento no nada más pasa por saber leer y escribir, es que hace falta también saber leer imágenes. Entonces, en este tiempo que vivimos de una multiplicación enorme de pantallas, la televisión baja de ese podio inmaculado en el que estaba para hacer una pantalla más. Si a eso le sumamos que la misma convergencia hace que ya uno como consumidor de contenidos audiovisuales no tiene que amarrarse a un horario, sino que uno ve lo que quiere ver a la hora que lo quiera ver y en donde lo quiera ver, la televisión como la conocemos, yo lo creo así, se acabó. La televisión, como la veníamos entendiendo, se acabó. Estamos viviendo el nacimiento de una nueva manera de acercarse al consumo de contenidos audiovisuales, en donde la relación del televidente con la televisión como dispositivo es completamente distinta. El negocio cambia, el modelo de negocio cambia, el modelo de relación cambia, la relación con la pantalla cambia, la educación del televidente cambia. En la medida en que todos los agentes de la industria lo entendamos,
nos podemos preparar mejor para lo que ya viene. Y también allí, y es un tema que podremos tratar en otro momento en la medida en que vayan adelantándose las cosas, tocará mirar qué se hace con la regulación. En estos días en Dubái se reunieron ministros y representantes prácticamente de todo el mundo en una gran conferencia mundial de donde salió una resolución que hablaba de regulación de contenidos en donde algunos países, incluido Colombia, dentro de esos algunos países, no se acogieron a esa declaración de contenidos porque supuestamente el Internet no se puede regular. Es decir, que no, Estados Unidos lo propuso, Colombia se sumó a no referirse a una regulación de contenidos por Internet. Es decir, que la información por la web sea libre. Eso está bien. Estoy seguro que dentro de unos años, completamente seguro estoy, que dentro de unos años se van a consumir muchos más contenidos audiovisuales por la web que como lo estamos haciendo ahora con la pantalla tal y como nos está llegando ahora. ¿Qué va a pasar con la regulación de contenidos? ¿Qué va a pasar? Y como es difícil saberlo, y si la tendencia es a que no se regulen, tenemos que hablar de una fuerte autorregulación, pero también de una muy fuerte escogencia. Si no nos preparamos para eso, si no tenemos claro eso, el alud nos va a llevar por delante. Esta bola de nieve nos va a llevar por delante. ¿Hay tarea educativa que hacer? Enorme, enorme, enorme tarea educativa la que hay que hacer por fuera de las pantallas. Así es. Alfredo Sabac, le agradecemos muchísimo haber aceptado nuestra invitación a hablar acerca de la calidad de la televisión. Muchas gracias por haber estado en Aprende a Ver TV. A ustedes muy amables por la invitación y la oportunidad de poder compartir con los televidentes del Caribe colombiano. La invitación final, por favor, acérquense a la Autoridad Nacional de Televisión, llamen, escriban, quéjense, peleen, háganse sentir. El televidente del Caribe colombiano es el televidente más importante que tiene la televisión en Colombia. Ténganlo por seguro. Sepamos escoger bien la televisión que vemos y hagamos sentir nuestras opiniones sobre la televisión que estamos recibiendo. Así nos van a ayudar a hacer una mejor televisión, con toda seguridad. Gracias por su compañía y recuerde que usted como televidente tiene espacios donde manifestar o expresar sus sugerencias, inquietudes y reclamos acerca de la programación de Telecaribe. Puede escribirnos a los correos electrónicos defensoriadeltelevidente@telecaribe.com.co, info@telecaribe.com.co. Nos puede llamar a la línea telefónica en Barranquilla 360-3740. Visítenos en YouTube y en Facebook, nos buscan como Defensoría Telecaribe y síganos en Twitter @DefensoriaTC. Hasta una próxima emisión.